podcast de personajes únicos, legendarios y rebeldes. Segunda parte, vamos con la segunda parte de nuestro campeón, nuestro indómito, Martín Miguel de Güemes. Habíamos quedado en que estaban en tensiones con Buenos Aires, el ejército del norte y los salteños que andaban peleando contra los realistas. Que estaban resumiendo, estaban los porteños tomándose un cara del bachato. Mientras que los salteños se estaban cagando. No, ¿qué me importa a mí? ¿Qué es? ¿Sal qué? Chicos, paren con la Sal- violencia. ¿Sal qué? ¿Dónde es eso? ¿Salt? Está re lejos. No importa, está re lejos Salta. Claro. Así que bueno. Vamos a ver. Estaba complicado el ejército del norte. Y Belgrano había tenido una expedición al Alto Perú y fue derrotado. Entonces lo ascienden a Güemes a teniente coronel. Y lo envían al ejército del norte en San Miguel de Tucumán. San Martín, que estaba también comandando ahí, lo vio que Güemes era un champion, además ya lo conocía. Y le dice, mirá, tengo acá, este es otro personaje espectacular de la historia argentina, se llama Manuel Dorrego, conocido como el Loco Dorrego, que era un tipazo. Era un tipazo que siempre luchó por el pueblo, pero era un poco bardero Dorrego. Y lo había boludeado a Belgrano. Lo había pelotudeado a Belgrano. Belgrano dicen que tenía la voz un poco aguda y Dorrego lo gastó. Mira, te había preguntado antes. Dorrego lo gastó delante de los subordinados y San Martín y Belgrano no puede quedar con un boludo, lo cagó a pedo y lo echó. Entonces San Martín sabía que Dorrego era muy bueno, pero entendió que no podía desautorizarlo. Claro, sí. No, porque había disciplina, aunque parezca que era todo joda, no. Y entonces San Martín le dice, bueno, Dorrego, tomátela porque hiciste quilombo, andad, volvete y necesito otro héroe. Bueno, ¿quién viene? Martín Miguel de Güemes. Hermoso. Entonces San Martín, que confiaba en Güemes, Che, pará. sí, ¿Cuántos héroes, no? En una sola tierra. ¿cuántos héroes? Qué manera de generar. Somos una máquina de... ¿No? Con humildad, un compañero latinoamericano, con humildad. ¿Cuántas personas maravillosas? Lo estoy viendo a Dorrego imitando la voz finita. Canchero. Claro, hay algo tan... Huevo, picante. Sí, picante, claro, eran toda gente picante, imagínate. Cuando estás en una guerra, recargando un arma que tarda 2 minutos en recargar, a los tiros, y que casi te pueden matar, y tenés una espada para defenderte, y estás arriba de un caballo, y mínimo sos un tipo picante. Claro, si estás ahí regalado para que te maten. O sea, La vida se vive al 1000%, todo. sí, como que uno pierde un poco de conciencia de cuando estudia las batallas, de lo sangriento y de la entrega de vida que había en esa. Claro, en la primera parte de Güemes dijimos que no se dicen mucho, no se cuenta mucho en la historia diluida o edulcorada los horrores que cometían los invasores, los españoles, en el que violar, matar, quemar, matar bebés, familias. Y bueno, como dice Leo, esto también era los horrores de la guerra, son un montón. Y perdón, como que no es que los españoles sí eran malos. Era una cosa del ejército, así como hablaste de la tierra arrasada. Claro. Y de esto de asesinar a todo, cuando fue la guerra de la Triple Alianza, el ejército argentino con todos eliminaron a todos los hombres de Paraguay. O sea, eso era una cosa sangrienta y terrible de la época, digamos, sin más allá del patriotismo, fue una realidad. Exacto. Güemes ya acá vamos a tener que hablar de algo importante, que al ser salteño y al tener una familia querida e influyente y al ser conocido, ella era muy conocido en Salta y en el norte y era un golazo para la causa, inclusive que él sea líder ahí, porque los gauchos lo querían. No es que era un cancherito que iba y los trataba mal a todos, decía yo soy el jefe. Era un líder que espiritual casi. Era un líder espiritual y además era un tipo que sabía cómo se vive ahí, conocía, no era que venía uno de Buenos Aires a cagarlos a pedo. ¿Cómo se llamaba el escocés de la película ese? Era William Wallace, claro, era un William Wallace total, porque él conocía el lugar,
conocía a la gente del lugar, conocía los... No les hablaba desde una oficina en la Exacto. rosca tomándose un café de Starbucks. No estaba en esa estupidez. Él estaba al frente y encima era un hermano de ellos. Entonces los tipos lo seguían a muerte. Porque además ellos sabían que era un tipo de guita que si él hubiera querido se quedaba en la estancia haciendo contaduría. La más fácil, claro. Pero no, el chabón agarró la espada y el fierro y salió. Fue al territorio. Y es como digo, para ellos era importante porque lo defendían de que los maten directamente. No es que era una cosita así nomás. En esa época también estaba Rondeau, se escribe, que era un general nuestro, pero él no tenía mucho conocimiento del terreno y era esto que estamos diciendo. Un tipo más de otro lado, no caía tan bien y siempre había tenido diferencias con Güemes y con los lugareños. Así que no le fue muy bien a él ahí. Era como la otra cara de Güemes. Acá vamos a el mejor año de Güemes. Este año va a ser 1814. Este es como el año que Güemes sale campeón, Diego. Tenía en 1814 29 años. El 29 de enero de 1814, o sea, empezando este gran año, San Martín lo nombra a Güemes general en jefe del ejército del norte. Lo cual era un cargo muy importante. Y le da un poder y un aval muy grande a Güemes. Entonces, Güemes ataca Salta un 3 de agosto, o sea, más o menos 8. Güemes va a la recuperación de Salta. Sí. En 1814 había un general que era muy prestigioso de los españoles, que era el brigadier Joaquín de la Pezuela. Era un tipo que había peleado 1000 batallas en Europa y venía acá a imponer a mostrar quién era y a imponer un puño de hierro. Y Güemes lo sacó a patadas en el orto de Salta. Así que Güemes le hace la guerra de recursos, la guerra gaucha, lo va atacando día y noche, lo ataca mucho en la noche, le va sacando, le robaba el ganado y cuando no se lo podía robar se lo mataba y lo tenía loco, le robaban los caballos. Hay una parte que un español cuenta, que está documentado, esto es histórico, que llega un soldado español al campamento y le dice, nos atacaron, pero me parece que no eran hombres, creo que eran demonios. Porque nosotros estábamos ahí transportando ganado y de repente se empezó a prender fuego todo y quedamos rodeados por una pared de fuego. Entonces creímos que nos iba a llevar el diablo y de repente del fuego salieron 20 caballos y nos pasaron por arriba, mataron a la mitad de mis hombres, se robaron todo y cuando nosotros empezamos a cargar las armas y nos empezamos a preparar para disparar, salimos del anillo de fuego que nos habían hecho y no había nada. Se robaron todo. No había nadie. Claro. Si eran kirchneristas que lo digan. Boludo, era una cosa de que los tipos estaban durmiendo, estaban ahí lo más tranquilo y de repente le caían 20 gauchos, le prendían fuego todo, le afanaban las cosas y se iban. Y lo dejaron ahí. Y el tipo ahí dijo, yo creo que esta gente son monstruos, son demonios, dijo, salen del infierno. Y ahí se empezó a correr la bola y a los gauchos les gustó y a Güemes les gustó y por eso le dicen los infernales de Güemes. Y además que se vestían de rojo. Claro. Yo tengo, perdón, no por contradecir esta historia que me gusta, pero tengo otra historia relacionada a eso, A ver. que decían que la iglesia en ese momento era eran pro españoles, digamos, estaban de otro lado, Sí, sí. parte de la rosca, y que como que había un ejército, o era que eran los ángelos, que eran los... Sí, es muy buena. Pero eso es verdad también, ¿eh? Sí, y que como estaban los ángelos, ustedes son los ángelos, entonces nosotros somos... Como diría Charly García, si ustedes son una patria, yo soy extranjero, él le dijo, si ustedes son los ángeles, ustedes son los angelicales, Nosotros somos los infernales. somos los infernales. Y eso me parece espectacular. Se da, y fíjense que las dos historias son verdad, ¿eh? Se da
en todo nivel, que claro, porque era algo natural para los españoles, que ellos como que eran los que traían la palabra de Dios, y los que Claro. que alguien les enfrentara con tanta violencia, ¿y qué va a hacer? Algo del demonio. Claro. Pero Lleva la palabra de Dios. lejos de tomarlo como un insulto, lo toman como bandera. Como pasa siempre con los movimientos nacionales y populares en este país. Me gusta. Como Eh, de vuelta, mirá. Vos a un peronista le decís negro de mierda. Le estás tirando nafta, hermano. Y el primer momento Le estás tirando nafta. el tipo te va a mirar con bronca y va a decir, ¿me dice negro de mierda? Y la segunda reacción del tipo va a decir, sí, soy un negro de mierda. Y te voy a caer a trompadas ahora. Es como agarrar el insulto y transformarlo en bandera. Así pasó con los putos peronistas, que era un insulto y los tipos hicieron una agrupación con ese nombre. De tomar, bueno, cucaplanero, el insulto, y ahora se tomó como... Hoy ser cuca es... estamos en 2025. Sí. Ser cuca entiendo que es una identidad ya para la gente que es muy cuca. Choriplanero, negro, cabecita negra, todo fue tomado como una bandera. Y esto era lo mismo con los infernales. Así que acá mejora un poco la situación luego, en 1815, cuando Güemes... Pará, acá me olvidé de decir algo importante. Cuando en 1814 Güemes, el 3 de agosto, derrota a Joaquín de la Pezuela, que dijimos que era Que era un reconocido, un tipo con carrera, un guerrero reconocido, digamos. Porque acá vamos a decir que Güemes, San Martín lo nombra general el 29 de enero, pero Güemes el 30 de enero se pone a romper los huevos como la guerra gaucha con los caballos y agarra y dice, ustedes 5, vayan al campamento gallego que está ahí, mátenle 3 vacas. Ustedes 4, vayan al campamento que está allá, quémenle la escarpa. Ustedes 6, cuando estén durmiendo, vayan y envenenen el agua. Y así todo el tiempo era romperle los huevos. Claro. Acá estamos Chiquitas. todo el tiempo. Mil chiquitas. Estamos diciendo que Güemes estuvo 5 meses volviéndolos locos a los tipos. 5 meses enteros. Y el 8 de agosto fue el golpe definitivo. O sea, pero no atacándolos, no necesariamente atacándolos directamente, matando gente, sino afectándole un virus que le entró y que tomó. Por eso es muy bueno el nombre de guerra de recursos, porque era cagarle los recursos. Ir y tirar una bomba donde tenían la pólvora. ¡Pum! Buena toda la mierda, ¿entendés? Le dejaste sin pólvora a los tipos, no te pueden disparar. Va, le prendió fuego el campamento. Todo el tiempo así, cagándole la vida. En esa victoria, Güemes, en la batalla final, que es el 3 de agosto, le matan 50 soldados, toman 45 prisioneros, y entre bayonetas, lanzas y espadas, 760 armas le roban. O sea, 760 armas. Hicieron de recursos con Le afanan. tenía 760 personas para darle armas. Sí. Güemes. No, sí, ¿Cuánto? tenía porque el ejército del norte era muy grande, pero además tenía sus gauchos. O sea, sí. Siempre hacía falta. Le sacan como 60 caballos, 70 mulas, y le sacan lo que se llama como insumos útiles, que son herraduras, cuero, tabaco, comida, asadas, palas y picos. Todo eso le saca para ellos. Así que cada golpe de Güemes era lapidario, porque esto estamos hablando de que destruye un ejército entero, con poco, solo con inteligencia. Así que con todas estas batallas, Güemes llega a tener 100 gauchos fieles a él, 100%, 100 no, perdón, 1000. 1000 infernales de núcleo duro. O sea, más allá de la gente del ejército del norte, más allá de los que estaban apoyando la causa de Belgrano, de San Martín, y los que habían quedado de Rondó, los que eran de Güemes puros, que eran infernales, tipo que lo tenían tatuado, eran 1000 gauchos en ese momento. Me gusta el término, ¿no? Lo tenían tatuado, daban la vida por Güemes. Y esos eran, daban la vida por Güemes. Esos eran los infernales de verdad. Así que, bueno, Güemes empieza
él también, a meterse, porque dice, bueno, pará, yo me la paso peleando, pero tampoco voy a ser un pelotudito de Buenos Aires. No, está bien. Voy a Aparte, tomar, después de haber visto la rosca. Después de exacto, haber visto cómo era. voy a tomar el poder político, además del poder armamentístico, de Salta. Y ahí trata de ponerlo el hermano. Pero eh, al final terminan empujando tanto que lo quieren nombrar a él gobernador. Así que en estos también es importante Macacha Güemes. Porque no olvidemos que la familia materna de Güemes tenía mucha influencia en los círculos de élite. Macacha era un poco... No sé si hacer un especial después de Macacha. No, pará, boludo. Le pido perdón a todos, Pedí perdón. pero era un momento para... Usted ¿Había un tiene momento para hacer el chiste? No, usted se tiene que arrepentir. Esto, Twitter. Usted se tiene que arrepentir, señor. No puede decir semejante barbaridad. Ay, Twitter. ¿Cómo te llamas? Decime cómo te llamas. No, lo que pasa es La concha de tu madre. les pido disculpas, era un chiste que entraba. Buen chiste, pero bueno. Macacha era la que le apagaba un poco los incendios a Güemes en el ámbito Clarito. político. Concha de tu madre, te dije. Porque mientras Güemes peleaba y todo, acordémonos que había una élite de la sociedad salteña, los que tenían más guita, que no estaban muy de acuerdo con independizarse, que todavía tenían negocios con los españoles y creían que podían venderle cosas. Entonces, Libertarios. sí. Macacha iba ahí armando una movida para que no se le retomara mucho a esta gente. Con esto que decíamos del clan de los infinitos. Así que bueno, eso es muy importante. Macacha hizo muchas más cosas, pero en ese momento eso era un gran rol que ella tenía. Bueno, en Jujuy finalmente aceptan que Güemes sea gobernador y lo nombran gobernador de la provincia. Aunque tenían un teniente que era Mariano de Gordaliza. Feo nombre. Así que ya... ¿Mariano de qué? De Gordaliza. Ese era como el pollo de esta gente de élite que tanto no confiaba en Güemes. Así que bueno, acá Güemes entonces toma todo, agarra y dice, bueno, voy a tener ejército, voy a defender. Voy por todo. Pero no puedo estar yo cagándome a tiro mientras los otros me están haciendo boludeces. Porque también, como pasaba que decíamos que tomaban machiato en Buenos Aires, en Salta también había un grupito que estaba en esa. Y dijo, no voy a dejar que estos estén viviendo de joda y haciendo negocio con nuestros enemigos mientras yo me estoy matando. Claro. No, aparte que, claro, de ver la comodidad, ¿no? Desde allá la está viendo difícil. Claro. Amigo, yo me estoy matando porque está en... El tipo, en esa estrategia, era autosuficiente. Porque el tipo consigue todos los recursos solo, consiguió los fierros, Claro. les iba robando, iba consiguiendo las cosas. Entonces, de alguna manera, el tipo podía tener la misma posición que Buenos Aires. Es decir, de usted no recibo nada, yo consigo todo solo. ¿Para qué los quiero? Claro. Pero tenía una visión que iba más allá de eso. El tipo no se separaba. Porque después hubo en la historia gente que se quería separar. Sí. Que quería independizarse su provincia, pero no, o sea, los entrerrianos creo que fueron los primeros, ¿no? Bueno, usó con Uruguay. Claro. Bueno, Uruguay, claro. Bueno, Uruguay, escúchame, es importante lo que dijiste, porque Sí, obvio, siempre lo que digo. nuestros hermanos uruguayos no es... ¿Hermano de quién? Son hermanos. Bueno, No es culpa, es pará. políticamente correcto. Toma un poco más de vino. Pará que te voy a decir algo. Toma un poco más de vino. Te voy a decir una cosa importante. Si tuviéramos que echar culpas, no vamos a decir, Artigas se cortó solo. No, Artigas, como estamos viendo de este lado, del otro lado de Güemes, Artigas era un tipo que estaba en la misma que Güemes, peleando, rompiéndose el culo para que no nos invadan y para que las Provincias Unidas de Río de la Plata sean independientes. Y de Buenos Aires no le tiraban ni una sobra. No, todo. Entonces, ¿qué pasó? En un momento Artigas se hinchó las pelotas. Dijo, loco, yo estoy acá dando la vida y ustedes no me ayudan. Bueno, ¿saben qué? Voy a hacer mi propio país. O recibió un sobre también, ¿no? Designese, che. No. Che, mirá, nosotros No. vos sos muy bueno, te voy a dar unos fierros acá porque vos sos muy buen. Sos un tipo muy bueno y muy lindo, Tomá estos fierros. ¿Qué te falta? Toma acá estos granos. ¿Qué le falta? ¿Un poco de tecnología? Le mando unos cañones que le quedan muy bien. Pero si yo fuera Ricardo Iorio,
y estuviera en un momento así. Si yo fuese Artigas, capaz que hacía lo mismo, ¿eh? No, no, yo también. Pero digo, si yo fuera Ricardo Iorio, miraría a los porteños y yo le diría, Uruguay hiciste por ustedes, Sorete. Uruguay hiciste por ustedes. O sea, si Buenos Aires se hubiera puesto las pilas con Artigas, lo hubiera ayudado y hubiera apoyado la causa, Uruguay sería parte de Argentina. O, bueno, eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que Buenos Aires lo dejó retirado. Y entonces se cortó solo porque tenía razón el tipo. Sí, sí, y escuchando la historia, Salta podría. Salta podría haber sido otro país sido también. total Sí, 100% otro país. sí. Pero no sé por qué, bueno, creo que por el sacrificio de Güemes. Así que bueno, Güemes, un 15 de julio de 1815, luego de ser 2 semanas después de ser gobernador, se casa con Carmen Puch, hija de un rico comerciante vasco y vecino de Salta. ¿Viste que es muy loco que todas las élites eran españoles o...? Esto también ayuda un poco a la causa porque acá tenemos que hablar bien. Así como bardeamos a los chetos y a la gente de plata, había gente de plata como Güemes que hacía cosas buenas. Porque acá, Sí, San Martín tampoco era pobre. claro, Domingo Puch y Zuleta, que era su suegro, suegro de Güemes, puso un montón de guita para el ejército de Güemes y lo ayudó un montón. Y Güemes tuvo 3 hijos, Martín, Luis e Ignacio. De hecho, la imagen que conocemos icónica de Güemes es Había puesto Martín y Miguel, ¿no? A uno. Martín, Luis e Ignacio. Esa imagen que tenemos de Güemes como ese superhombre barbudo con el traje color cremita y verde, en realidad es un retrato del hijo. Ah, mira. Pero dicen que el hijo Un dato. era igual al padre, dicen que eran casi iguales. Vieron que a veces pasa. Y el pintor le dijo al hijo, ponete la ropa de tu papá. Y el hijo le dijo un O sea, poco la imagen que inmortalizó es la de. del hijo Claro. de Güemes. De Martín, que era el más parecido, dicen. De todas formas, dicen que el retrato es muy bueno porque Güemes era casi igual al hijo. Entonces, sí, está bien tener esa como la imagen de Güemes. No, no vamos acá a ser destructores de lo que ustedes imaginan. Está bien. Si lo queremos imaginar a Güemes así, Claro. era así. Dicen que lo gracioso es que tenía la misma barba, No, y el mismo pelo, sí, sí. el mismo peinado. Quizás Era- hay hijos que imitan al padre y él lo imitó en todo. En la barba, en el pelo y... No, y que hay nada en la que el pibe se parecía y usaba, le recordaba, pero ¿qué da? ¿Qué más da? ¿Qué cambia? Claro, nada. Eh, Yo no sé si la cara de la cara que conozco de San Martín es la cara de San Martín que era de verdad. y la única que hay imagen que es una foto es la del viejo, que la verdad que si lo rejuvenece se parece a lo que nosotros concebimos como la imagen icónica de San Martín. Eh, Así que para mí el retrato de San Martín más famoso que está con esa bandera y es bastante correcta porque cuando ves la foto de él de viejo es casi igual. No hay mucha... Bueno, volvamos a la situación de Güemes que No. se le trataba de tapar los huecos por todos lados. Y vamos a decir que cuando Güemes se torna gobernador, al fin mandan un poquito de refuerzos al mando de Domingo French. Como dijeron, che, me llegó información allá, mandemos algo porque. Sí, che, vamos a darle... En realidad es confuso, porque no se sabe si era para darle una mano o para frenarlo un poquito. Ah, políticamente. Sí, como que Bueno, dale, toma. Dale. le empezaron a tener miedo a Güemes desde Buenos Aires y dijeron, che, a este le sale todo bien, pero está tomando todo, a ver si todavía es un país ahí en el norte. Entonces le mandan 2 ejércitos grandes. Por ahí más para controlarlo que para ayudarlo. Exacto. Pero a tal punto que no lo dejan pasar. Y ahí se pudre todo. ¿Cómo lo dejan pasar? Claro, los ejércitos que estaban en el norte dicen, ¿aquí vienen ustedes? No, acá venimos... ¿Qué se creen? ¿Que somos boludos nosotros? Tómatela. Estamos peleando contra los españoles hace un montón de tiempo. Tomate Anda para allá, vos. Claro, no Anda fallaba para allá. vos. Y se pudrió. Y como habíamos dicho anteriormente, Rondó, que era otro general, que este no era de los copados, tenía una pica con Güemes.
y sí era un perrito faldero del Poder Central de Buenos Aires, Rondó investiga y se da cuenta que Güemes había agarrado todas las armas que podía disponer. Eh, y entonces el tipo va y hace un sitio en la ciudad de Salta. Un pelotudo. ¿Cómo es un sitio? Claro, sitia la ciudad, la rodea Mira, vos. y... ¿Qué es lo que pasa? En lo que conocían el terreno eran los salteños. Claro. Entonces, Son muy visitantes, hermano. estos son que muy quisieron visitantes. sitiar Salta, los gauchos los sitiaron a ellos. O sea, los gauchos hicieron otro truco y los rodearon a los ejércitos de Rondó. Así que Ya estaban adelantados. Estaban combatiendo ahí hacía cuánto tiempo. Como estuvieron para que a venga un porteño a sitiarlo. estuvieron a punto de Estaban pelear. esperando con sitiar a los españoles. Claro. ¿Cómo vas Y a dice, venir no, vos? como venís acá a romperlo vos, yo estoy matándome y vos venís acá a cascotearme el rancho. Estoy atajando los penales hace cuánto tiempo, hermano. Es como estar agarrando otra piña con alguien de frente y que venga uno y te quiera pegar una piña de atrás. Pará, amigo, no se hace eso. Bueno, cuando se está por pudrir todo y se están por matar, llegan a un acuerdo y hacen un pacto que se llama Pacto de Cerrillos, que lo reconoce como gobernador a Güemes. Y le dice, bueno, está bien, vos sos el gobernador, pero encargate de defender el norte, ¿eh? Y Güemes dice, sí, quédate tranquilo, amigo, que yo acá. Así que bueno. Por suerte, después, un tiempo después, lo nombran a director supremo a Juan Martín de Pueyrredón, que era un tipo piola, porque era medio amigo de San Martín. Y Pueyrredón era un... Él sí creía en la causa y no era tan centralista. Así que no lo joden más. Pueyrredón hace que no lo jodan a Güemes. Así que bueno, gracias a Güemes podemos decir que se declara la independencia el 9 de julio de 1816 y es parte fundamental del plan de San Martín, como habíamos dicho. Ahora vamos a decir una cosa. Los infernales de Güemes, vamos a hablar de los infernales, ¿Sí? para hacer un breve resumen de por qué eran tan buenos. Las milicias de Güemes contaban con una organización militar reglada. O sea que no eran unos gauchos borrachos que andaban por ahí sueltos, no. Tenían un orden militar que obviamente lo habían organizado entre Güemes, San Martín y Belgrano, tres grandes. O sea, ellos tres podían armar un buen ejército. O sea, los héroes los que tenían todos los recursos y que aparte los que eran capaces y aparte tenían todos los recursos. Sí, por suerte, Belgrano capaz había ganado y perdido y hecho cosas maravillosas, pero un gran legado que dejó es un ejército ordenado. Él ordenó mucho. Entonces muchos de los soldados que estaban ahí, que Sí, los había formado. los había formado Belgrano, eran un buen cuerpo y se sometían a la disciplina y eran bastante piola. La división, entonces el ejército del norte estaba la división infernal de gauchos de línea, o los infernales, formados por los gauchos de las haciendas de Salta y Jujuy, 100% Güemes, los dragones de la patria. ¿Dragones de la patria? Sí, Eso sea medio... Estaban influenciados. no, la palabra dragón se usaba mucho para definir un cuerpo de soldados en esas épocas. Okay. Napoleón tenía dragones, muchos ejércitos tenían un grupo de dragones. Los dragones de la patria, una caballería formada por Belgrano. Belgrano que estaba metiendo la movida de cáñamo. Sí, eso, Eran los dragones. eso lo vamos a... Los dragones de la patria. Qué boludo. Estuviste bien, ¿eh? Yo no sabía que existían los dragones. O sea, ¿cómo un lugar donde no existe la mitología del dragón hay dragones? Son dragones, señor. Leo, bien, estás leyendo mal. No, dice dragones, señor Coná. Bueno, y Belgrano, que era un fenómeno, también había armado un cuerpo de ingenieros. Así que el ejército estaba bien organizado, no eran unos boluditos improvisados. Esto es importante aclararlo, porque los boluditos que nos quieren ningunear como argentinos dicen que eran unos gauchos desorganizados, que eran así una cosa rara. No, señor. Era un ejército ordenado, con profesionales y ejemplares. Así que nada de borrachitos desordenados en pulperías.
Esto está bien documentado, a pesar de que mucha gente lo quiere como ningunear así. Bueno, otros hijos de puta que nos quisieron invadir, como siempre, estaban ahí tratando de recuperar Alto Perú. Acá viene uno importante que se llama Pedro Antonio Olanieta. Este es como el enemigo máximo de Güemes. Este era un español que habían mandado cuando vieron que se complicó mucho acá y que no podían pasar. Los españoles dijeron, che, ¿qué carajo pasa, loco, con esta gente? Que le mandamos ejército, no pueden conquistar nada. Ay, ¿qué pasa? Mandá uno, que sea. ¿Qué está pasando? Mandémonos, bueno, mandemos en general, mandemos uno que había peleado en un montón de guerras, había luchado contra Napoleón. Pero tenían que dar toda la vuelta por el otro lado para llegar a Salta. Bueno, ¿Cómo llegaban? no, venían siempre del norte, ellos estaban ahí como Ah. se le dice, el Alto Perú, que es de Bolivia un poco más para arriba, ahí Perú, esa zona como al norte de Jujuy. Es difícil entenderlo porque era otro el mapa. Lo mandaban de España al norte de Sudamérica. Sí, Y mandaban una oculenta ahí. exacto. Y viene este Pedro Antonio Olanieta, que era un español nacido. No agarraba la guía Teo, la Filcar. No. ¿Cómo llegaba? Iba preguntando. Está. Así que con este le mandaron 6.000 soldados profesionales preparados, armados hasta los dientes, para recuperar el norte. ¿Y qué le pasó a la nieta, pobrecito? Perdón, la guía de la Filcar o Google Maps, no hoy. Perdón. El Google Maps, es verdad. Bueno, o la nieta, como todos los otros boluditos que habían venido, se fue con el culo roto. Porque Güemes lo volvió a frenar. Qué fuerte, Bueno, 11 de julio de 1817, Güemes toma un lugar que se llama Chichas. Y los gallegos lo vuelven a recuperar en 1818. Porque acá entra Olanieta y dice, pará. Vamos a empezar a recuperar algo de lo que este tipo nos está sacando porque cada vez avanza más para arriba. Frenémoslo. Y es la primera vez que Güemes al fin un poco se le complica porque Olanieta venía con todo. Con todas las armas, con todo lo más moderno y con un montón de ejércitos profesionales. Otra invasión zarpada la comandó de la Serna, no Rodrigo de la Serna, sino un general español que venía así también con estas ínfulas de derrotar a Güemes. En 1820 tenía 6.500 soldados. Eso era una banda. Este logró tomar Jujuy y Salta. Pero otra vez pasó lo mismo. Güemes se replegó, se escondieron los gauchos y como dijimos antes, imagínense a Güemes peleando, siendo un gran general, dirigiendo todo, sus gauchos, sus ejércitos, todo, pero es muy importante el papel del pueblo. Porque el pueblo, como habíamos dicho, Güemes tenía espías en los nenes, en las mujeres y en los viejos. Y todos los que eran un hombre, más de Las leales. 15 años, que podía tener un arma, un fierro, si veían un español por ahí medio suelto, la acuchillaban ahí nomás. No es que los españoles llegaban, invadían, trataban de armar un campamento, de agarrar, no sé, agarraban la iglesia, acampaban ahí. Sí, no luchaban contra un ejército, luchaban contra una población. Una provincia antena, una provincia en armas. O sea, estaban todos. Todo era picantes. peligroso. Claro. Donde un español se corría un poquito del grupo, lo acuchillaban ahí nomás. Las mujeres, algunas le decían, ay, qué lindo, los llevaban un rinconcito, cuchillada a la mierda. Eso, más los ataques de los gauchos, más los infernales que ya habíamos dicho, llegaban corriendo con un caballo. Eso me acordaba. Eso era tremendo. Los tipos tienen en los caballos como si fuese un paragolpe de cuero. Sí. Tiene un nombre eso, no me acuerdo ahora cómo se Yo llama. tampoco me acuerdo cómo se llama en este momento y me da una bronca porque tenía eso que era para proteger, porque andar por los montes salteños con la vegetación espinosa, dura, no era para cualquiera. Yo entiendo que los tipos que venían del norte
tampoco eran, no es que no sabían con qué se encontraban, no eran de la suavidad de Madrid y de golpe se encontraban con algo terrible, Claro. ¿no? Por esto que estabas explicando vos recién, básicamente que no era que llegaban y era fácil. El terreno, todo era difícil. Y encima le sumaba que una mujer, un niño te podía matar, un anciano te podía matar. Sí, tremendo. Pero acá, hasta ahora estamos hablando bien. Acá vamos a hablar bien en la parte oscura. Estamos hablando de idas y venidas. No voy a relatar todas porque son muchas. No nos vamos a aburrir con un capítulo que sea. Bueno, el 18 del 22, Güemes atacó un campamento, recuperó Salta. Un año después, No, Wikipedia, Vino- a Wikipedia, así que. vino a España, recuperó Tucumán. Claro. Después vino Güemes, mató 4 gallegos, recuperó. Así, No, fue una- imagínense esto. Güemes estaba bancando ahí y en un momento él ganaba, venían, invadían, saqueaban, los echaban, los acosaban los gauchos, los echaban de nuevo, volvían los españoles, los echaban, volvían, los echaban. Así, un montón de idas y vueltas, pero vamos a resumirlo así. Mientras esto sucedía, Salta es un lugar de muchos recursos, todo, pero en un momento se empezó a empobrecer porque tanta guerra, tanta guerra, tanta guerra. Todo eso, es un gasto. Y se empezó a complicar el mantenimiento de los infernales. Entonces, Güemes les procura un sueldo fijo y se empieza a picantear con las élites de Salta que lo querían traicionar. Y entonces le dice, bueno, les voy a cobrar un impuesto sí o sí para mantener los infernales. Imagínate. Si usted te estoy cuidando, Claro, paga la BL, a las élites no les gustó un carajo y se le pusieron de culo. Qué boludo. Lo ve porteña. Entonces arman una especie de agrupación. El 24 de mayo de 1821 estalla la revolución del comercio. Y hay una facción, que hoy está apoyada por los realistas y los oligarcas de Salta, que se llamaba Patria Nueva. Como estoy diciendo que Güemes les cobraba unos impuestos para mantener el ejército, estos tipos no querían pagarlo más. Yo no quiero pagar impuestos, ¿para qué? Bueno, y entonces ahí se pone muy picante la situación entre Güemes y las élites, y ahí empieza la rosca en contra de él. Lo empiezan a querer sacar. Así que se pone muy complicado el tema de Güemes dominando todo. Ya no era tan así. Y empiezan las traiciones. Empiezan la gente a ver ahí, a ver qué puede sacar. A ver, imagínate las élites diciendo, bueno, a ver si le sacamos esto, a ver qué nos dan los españoles, a ver qué podemos lograr, a ver si me dan. Lo deja. A ver si me dan. Ahí la individual, digamos. Sí, todo el tiempo empieza eso. Y toda la influencia que decíamos de que tenía la familia adinerada de Güemes empieza a decaer porque estaban poniendo plata en el ejército directamente. Estaban gastando mucha guita ahí. Y entonces empieza la conspiración para matarlo a Güemes. ¿Qué va a pasar? Vamos a nombrar un infame. La muerte de Güemes arranca a gestarse. Un infame. Este infame, este hijo de mil puta, se llama Barbarucho. Le decían así. Barbarucho era el típico traidor. Era el sorete traidor que está dispuesto a todo por tal de salirse con algún beneficio. Y era de ahí y conocía el lugar, conocía más o menos, era como una especie de espía. Y entonces, acá en una noche maléfica, macabra, Güemes está en un lugar de la familia de él y va a una hacienda. Una hacienda es como un campo. Sí, como una casa ahí con un campo. Y estaba ahí. Después de ahí va a la ciudad. Entonces, mientras él estaba en la ciudad, este hijo de puta de Barbarucho lo sigue. Y ya tenían una conspiración armada. Habían armado unos grupitos de asesinos ahí, confabulados con los oligarcas y con los españoles, para, si lo veían a Güemes por Salta, tratar de encerrarlo y matarlo. Y efectivamente, Güemes estaba ahí en un lugar, en una casa,
pero más o menos por el centro, y escucha disparos. Él sabía que podía ser una trampa, igual tiene los huevos y sale. Y cuando sale, se da cuenta que era una trampa. Le pegan 2 tiros. A lo que Güemes igual, como puede herido y todo, tipo película, agarra a su caballo y se escapa. Mirá si era buen jinete que el tipo con 2 tiros Si podía manejar el caballo acá. y escapa de la situación. Así todo, ya está firmada la sentencia de muerte porque fueron... Acá no te recuperas de 2 tiros de esa época. Algunos dicen que tenía hemofilia, que es esta enfermedad que si tenés una lastimadura no para de sangrar, cicatriza. no cicatriza. Otros dicen que fueron 2 tiros como en la panza, a un lugar donde no podía recuperarse. La cosa es que él salió cabalgando, perdón, acá venía la parte de la estancia lejos. Y se va a una estancia alejada del centro y se esconde ahí. Pero ahí se empiezan a juntar a la gente de él, lo va a ayudar, va a bancar la parada, decir, che, le dispararon a Güemes, ¿qué pasó? Se corre la bola y lo van a ayudar. Mientras él está ahí, a punto de morirse, le mandan un emisario de España para pedirle que se rinda, que si él depone las armas y se va, lo van a llevar al mejor hospital que puedan conseguir para curarlo. Pero Y Güemes le escribe una carta espectacular, pero muy elegante, como mandándola a la mierda, pero sin ningún tipo de insulto. Le dice, no, mira, yo estoy peleando por esto desde que nací, no voy a no voy a pactar con ustedes, así que rechazo la ayuda. Güemes pide que vayan todos sus generales más importantes, su gente, y le empieza a dar indicaciones a todos. Dice que el chabón se estaba muriendo, estaba tirado como una camilla, y empieza, vos tenés que hacer tal cosa, vos ocupate de esto, vos estate atento con aquello, vos andá a este que seguro que me pegó el tiro, andá a investigar quién fue, vos está. Y el tipo empieza a organizar todo lo que iba a pasar porque él sabía que se iba a morir. Y el tipo en una noche organiza todo lo que era la resistencia que se iba a venir porque iban a venir épocas oscuras. Pero él iba a preparar todo para cuando se muriera, para que no queden en bola los tipos. Así que bueno, les pide que juren que nunca aceptarían ningún tipo de trato para beneficiar al enemigo en solo patrio. Toda la gente que estuvo con él y juró, ninguno lo traicionó. Así que dijo esto, quiero que firmen esto. Y lo escribió así, ningún tipo de trato para beneficiar al enemigo en suelo patrio. Todos juraron por la sangre de Güemes. Y ahí armó un grupo como los super fieles. Y un 17 que los que dicen de la quiniela es la desgracia. 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad, en la cañada de la Horqueta, cerca de la ciudad de Salta, Güemes fallece. Así que ahí termina la historia de nuestro héroe, que es el único, mira este dato, el único general patriota caído en territorio argentino, en la guerra de la independencia. Todos los otros generales murieron afuera. Sí, o sobrevivieron. Sobrevivieron y murieron en el exilio, porque los chicos de Carmen Machato dijeron, ay, no era tan importante eso que hacían. Acá hicimos 50 reuniones de articulación. 50, claro, hicimos acá una Nosotros comisión. articulamos para que lleguen los recursos. Estamos perdiendo por la batalla cultural, ¿saben? No. Eso que nos dimos cuenta hace 20 años, ya sé, amigos, que estamos corriendo por eso. Hay que pegar un cachetazo, La reunión de la articulación de la reunión de la articulación de la reunión. Bueno, su mujer, Carmen Puch, se encerró en su casa, en su finca, y estuvo un año casi encerrada, y murió un año después, a los 25 años de edad. Dicen que se dejó morir de hambre y de tristeza. No quiero terminar con No, en norma que acá no tratamos de dejar la imagen negativa. 2 semanas después de que Martín Miguel de Güemes muere, Sí. todos sus hombres de más confianza armaron una super movida y obligaron al ejército realista a levantar el sitio de Salta. Dirigidos por el coronel Jorge Enrique Vitt, que era uno de los número 1 de Güemes. Hubo 2 invasiones más después de esto y las 2 fueron rechazadas.
O repelida. Sí. Los más importantes dicen que fue el ejército de observación, eh, comandado por Gorriti. Y acá viene el dato clave. Después de todo esto que pasó, Pará, comandado por Gorriti. sí, Gorriti la charrúa, el uruguayo. no sé. Ok. Los realistas fueron definitivamente derrotados, o sea, derrotados para siempre, y no rompieron más los huevos, en la batalla de Tumusla, en 1825. O sea, 4 años después de que murió Güemes. Todo lo que hizo Güemes, al final, Fue la base para que pueda ser derrotado definitivamente. sí. Dicen que los generales, los generales no, los hombres de confianza que juraron esa noche con Güemes, todos, cuando terminó eso, obvio que se fueron todos llorando de cuenta de la historia, y todos dicen que se miraron y dicen, che, esto que juramos acá y que lo traicione, lo matamos. Esto se cumple, ¿eh? Leale Güemes Es un para pacto siempre. de sangre. Y esos tipos fueron los que no pararon nunca durante esos 4 años de luchar y luchar y luchar para derrotar por fin a, a los ejércitos realistas. Bueno, dicen que después de que murió Güemes, la guerra de recursos de guerrilla fue mucho más feroz que antes. Ya Claro. no era que solamente Claro. pasaban los recursos, sino que Dejó la base para entender la importancia. O sea, el tipo demostró la importancia de lo que estaba haciendo. sí, dicen que la estrategia mejoró más todavía y que los gauchos pasaban. Dicen, hay testimonio o la nieta, que era este general zarpado que habían ido a destruir, que dice que entendía por qué le decían los infernales, porque los comandantes de él, dice que lo peor que le contaron fue que un día estaban ahí, acampando a plena luz del día, y que aparecieron 30 gauchos de no sabe dónde, porque dicen, no entendí, nunca entendieron de dónde salieron, porque estábamos en un terreno llano y era las 12 del mediodía. Sí, sí, Y cuando había visibilidad plena. Y cuando Ahí no llueve, no hay nube, no hay neblina. dice que escucharon un grito y cuando se dieron vuelta tenían 30 tipos arrasándolos, y dice que pasaron corriendo por el campamento y no quedó nada. Tipo 5 decapitados, Sabía a dónde ir. todo prendido a fuego, y dice que los gallegos quedaron ahí traumados. Dicen que volvían aterrados a los campamentos. Decían, no, no, me quiero volver a España, no, no. No sabían qué hacer. No, no, nunca pudieron derrotarlo. Los infernales de Güemes fueron temidos. Que Esto llegó a España, ¿entendés? eran. Tenían miedo. Perdón, pero me viene a la mente. Por ahí nada que ver. Le pido disculpas a alguien. Pero no sé cuántos ejércitos. Por ahí alguien que no viajó a Salta no entiende. Salta tiene diversidad de territorio, montañas y aridez, pero también tiene las yungas. O sea, tiene un. Y siempre un territorio difícil, aparte, áspero. No sé si hay otros recursos. Y en el medio de esto de la entrega total y de tipos que aparecen de la nada, me recuerda un poco al ejército de Vietnam. Por ahí uno vio Bueno. películas y entiende un poco o sabe más de lo que pasó en Vietnam y de lo que hizo el ejército de Vietnam o la población de Vietnam, la entrega y el esfuerzo que hizo viviendo, armando trampas con caña, viviendo en pozos que decís, ahí no entra nadie. ¿Cuánto tiempo estaban estos tipos escondidos en en un desierto árido de plantas que pinchan? Insisto, plantas que pinchan. Era una entrega total. Era patriotismo, era entrega de la vida al extremo, porque podía salir mal. No había certeza de que podía salir bien. Había certeza de que podía salir bien si recibían los ejércitos que le mandaban de Buenos Aires, que le mandaban cantidad de gente enfierrada. Pero los tipos ahí hicieron una cosa que solo puede emocionarte. Solo puede emocionar. Es muy bueno lo que decís. Y en esta época donde todo es, ay, bueno, no, esto, no sé. En esta época está de moda, yo creo que hace mucho tiempo, todo es cuestionable, todo es, y hay que ver, no, según la perspectiva, no, señor, hay cosas que no hay perspectiva, que no hay cuestionable. No sé por qué.
está tan de moda este paradigma en el que vivimos ahora de que todo es pasible de ser cuestionado. Sí. No, hay cosas que no se pueden cuestionar, hay cosas que son... Pero, ¿por qué decís esto? ¿Quién cuestiona a Güemes? Fue cuestionado durante 200 años casi. ¿Por qué? Los historiadores ortodoxos de la estupidez porteña lo han ninguneado. Güemes es un prócer. Quiera entenderlo quien lo quiera entender. Si un historiador te dice que Güemes no fue importante, es un pelotudo o un hijo de puta. No hay otras... Sí. Es un unitario. O sos burro. Es porteño. O es un burro que no leyó nada, que no sabe nada. Unitario. Hay que ser muy burro. Nosotros unitarios. Nosotros recomendamos, no digo... ¿Nosotros por mí decís? Sí, No vos, sé, vos también recomendás. Quiero saber qué decís, ¿eh? Nosotros recomendamos, cómprese un libro de Güemes, lean de Güemes. En YouTube, aunque Canal Encuentro está medio, no sé, este gobierno creo que lo quiere cerrar o está ahí. Si ustedes googlean en YouTube, van a encontrar mucho material muy lindo de Güemes. Hay una serie que son 6 capítulos, producida por Canal Encuentro. Hay un especial de 1 hora. Mirá, hasta hay un especial de Clarín que es muy bueno que hicieron. Pero Güemes fue reivindicado, obvio que en Salta, en Tucumán, en el norte. No, sí, es lo que corresponde. Ellos siempre lo tuvieron. Sí. En Salta, en el norte es lo que corresponde. Como corresponde, Igual que le corresponde. en el norte Güemes está, y lo digo con toda... Salta, Jujuy, Tucumán. Y lo digo con toda seriedad y certeza, Güemes está al mismo nivel que San Martín. ¿Sí? Esto es indiscutible. Y el que lo quiera discutir es o un mala leche o un burro. Es un cretino de primera. Sí, es un cretino de primera. Y el que me lo venga a discutir, estoy dispuesto a agarrarme las trompadas para decirle que tengo razón. Sí. Ahora te digo. Habana y pareja. Sí. Güemes es un prócer y recién en la época del kirchnerismo, para le guste o no lo cuca, el kirchnerismo puso mucho recurso y mucho revisionismo histórico para hacer estos documentales que no había. ¿Vos estás en este momento militando el kirchnerismo? No. Digo que el kirchnerismo fue uno de los gobiernos que más lo reivindicó. Y yo te diría que ahí hay... Vamos a hacer un capítulo de Juana Zurduy. Ayer nos mencionaron que tenemos pocas mujeres. Les reconocemos que hay pocas mujeres porque parte de lo que se habla siempre en Indómitos son personajes que me obsesionan a mí. Y tengo muchos libros... Es tu podcast. Es de los dos. No, yo soy el boludito que investiga, pero muchas veces son personajes que me obsesionan a mí, de los cuales yo tengo libros. Y la verdad, les reconozco a la audiencia acá, no tengo muchos libros de mujeres en casa, pero no por una postura, porque la verdad que no sé, no se dio, no tengo. Sí. Y porque probablemente no se haya dado el lugar que le corresponde. Tengo dos de Macacha en casa que tengo que leer, todavía reconozco que no los leí. 2 de Macacha Güemes, porque acá hablamos muy poquito, pero Macacha Güemes es tan importante como él, ¿eh? Pero ponele, si hablamos de San Martín, ¿hablaremos de Remedio de Escalada? No, porque lamentablemente Remedio de Escalada no fue importante como Macacha. Macacha fue parte fundamental de la independencia. Mercedes fue... No es porque yo soy machista, en la época no hizo nada importante. Fue la mujer de San Martín, nada más. No hizo algo. Pobre, le tocó una situación de mierda porque San Martín no estuvo nunca. Estuvo haciendo cosas, tipo, ella le mandaba un WhatsApp y él le decía, te quiero mucho, te mando una foto, acá estoy cruzando los Andes. Fue más una cosa de correspondencia. Sí, que más... Bueno, pero había que bancar eso, ¿eh? Sí. Pero yo te diría que Macacha está casi al nivel de Güemes y Juana Zurduy también. Están en otra escala. Yo pondría en el podio, arriba de todo, lejos de los demás, Juana Zurduy, San Martín, Güemes, Belgrano. Podemos poner a Moreno por ahí. Y después viene Perón, Rosas. Pero arriba, San Martín y Güemes. Y estas que te nombré están muy arriba. Claro, no hubiese podido ser. No existiría Argentina si no fuera por ellos. Están en otra escala. Cósmica, digamos. No. Ah, mira vos. No es lo mismo. No podemos... Cuando decís cósmico ya está en un lugar, pero ya en un lugar totalmente... Es que, fuera de joda, las cosas que hizo San Martín se estudian en escuelas militares de todo el mundo.
lo que hizo Güemes, la guerra de guerrillas, se estudia en escuelas militares de todo el mundo. Esto es verdad, ¿eh? En Alemania, en Inglaterra, bueno, en España más vale. En los países donde hay carreras militares, se habla de lo que hizo Güemes. Algunos ejércitos lo han copiado. Yo no sé si los vietnamitas lo copiaron, pero podría ser. Sí, ya. Habría que investigarlo eso. Sí, habría que ver la historia. No, la verdad que no les voy a mentir, no voy a investigar tanto. Pero digo, Güemes es un prócer indiscutido. Y eso, recomiendo que vean material de YouTube. Si pueden, cómprense algún librito. Hay mucha bibliografía de Güemes, está lleno. Si llegan a tener la suerte de viajar a Salta, se van a empachar, porque ahí hay de todo. Así que bueno, queremos ir para... Acá tenía un papel yo. Ahora en este momento es tiempo de hacer lío. No. Muy peligroso. Y lo peligroso. Lo sé por un cable. El cable del micrófono cruza la mitad del estudio. Sí, y yo lo ¿Tiene nombre de estudio? Le íbamos a poner nombre. ¿Tiene nombre todavía no? No, todavía no tiene. Todavía no tiene. Digo, a los Vortex. A los Rock and Pop. Que era el Roberto Napolitano. Voy a terminar con la carta esta que describe Güemes antes de morirse al general español que era su enemigo. O sea, para Güemes, con los 2 tiros, ordenando a la gente todo, le escribe una carta al que comandaba el ejército contrario. Sí. Yo no la conozco. Te la voy a leer ahora, por favor. Y con esto vamos a terminar. Muy señor mío y pariente. Al leer su carta de 19 del Corriente, formé la idea de no contestarla para que mi silencio acreditase mi justa indignación. Pero como me animan sentimientos honrados, hijos de una noble cuna, diré a usted que desde ahora, para siempre renuncio y detesto ese decantado bien que quiera proporcionarme. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Vengan, enhorabuena, esos imaginarios regimientos de Extremadura, Gerona, Cantabria, Husares y Dragones. Y vengan también cuantos monstruos abortó la Europa con su rey Fernando a la cabeza. Nada temo, porque he jurado sostener la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir, segunda vez, una dominación odiosa, tiránica y execrable. ¿Qué más quiere usted que le diga? Que adopte la guerra que más le acomode para nuestra destrucción, pero tema y mucho la mía. Si usted quiere entrar con ese pequeño grupo de tropas a los pueblos de Jujuy y Salta, hacérmelo, y en el momento, le empeño mi palabra de honor, me retiro dejándole franco el terreno. Quiero ver esa guerra análoga a la mía. Quiero que midamos nuestras fuerzas y quiero recordarle los triunfos de Venta y Media y de Huiluma. Estoy persuadido... Sabía que eso le dolía. No, además separá el otro párrafo. Vengan los regimientos, vení con todo eso, Pancho, que vos quieras. Pues sigo, a la segunda mitad. Estoy persuadido que usted delira. Y por esta razón no acrimino como debía y podía el atentado escandaloso de quererme seducir con embustes, patrañas y espantajos que me suponen tanto como las coplas de Calainos. Y luego dirá usted que es un oficial de honor y del rey. ¡Qué bajeza! ¿Y así lo toleran sus jefes? ¿Así le consienten en ese ejército real? ¿Valerse de medios tan rastreros como inocuos? Solo es propio del que nació sin principios. Un jefe que manda un ejército tan respetable, a él debe fiar del buen éxito de sus empresas. Lo demás es quimera. Es degradarse y manifestar mucha debilidad. Acá le está diciendo, vos sos un puto y cagón y me mandaste a pegar 2 tiros porque no me podés ganar en combate. Claro. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. Hermoso. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarnos. Con estos únicamente lo espera usted, a su ejército y a cuantos mande la España. ¿Cree usted que han sido por este dichoso día que me ha de llenar de gloria? Convénzase ustedes por la experiencia que ya tienen, que jamás lograrán seducir no oficiales, pero ni al más infeliz gaucho,
en el magnánimo corazón de estos. No tiene acogida ni interés, ni otro premio que su libertad. Por ella pelean con la energía que otras veces han acreditado y que ahora más que nunca la desplegarán. Y acá, el último párrafo. Y está usted satisfecho. Ya sabe que me obstino. Y ya sabe también que otra vez no ha de hacer tan indecentes propuestas a un oficial de carácter, a un americano honrado y a un ciudadano que conoce, más allá de la evidencia, que el pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. Ahí está, la concha de tu madre. Anda la concha de tu madre. Métete tú los ejércitos en el orto, pedazo de pancho. No hay con qué, no tenés por dónde, hermano. Qué cago. Y la historia, porque eso, cuando lo escribió, faltaban 2 años para que... 4 años para que corrieran para siempre. Para siempre. Aquí Necesitamos, esto se lo digo a los dirigentes políticos del campo nacional popular, estudien a Güemes, lean a Güemes, pueden seguir un poquito ese ejemplo y dejar la rosca, tanta rosca. El ego, ¿Por qué no ponen los 2 huevos que hay que poner? dejar de ser un poco porteño. Se lo pedimos a todos Y de la historia. y de la historia. ¿Querés que haga la historia? Sí. No es este momento. La historia es mañana. Hace algo para mañana. ¿Podemos cerrar con una última frase? Es tuyo el programa. No voy a decir el autor de esta frase, pero se la decimos a los dirigentes del campo nacional popular que hoy están pelotudeando. Hasta se enojado el vino. Mientras afuera están los monstruos violándose nene y ustedes están discutiendo boludeces. No pasarán a la historia aquellos que especulen. Pasarán a la historia aquellos que se la jueguen. Muchas gracias, al fondo. Muchas gracias. Hacen canitar, boludo. Son unos boludos. Indómitos. Gracias por escucharnos.